Bueno, buenos días para todos los que están conectados y pues buenos días a los que están presentes. Muchas gracias a Sintrapulcar por esta invitación para brindar una capacitación nuevamente. Muchas gracias a la organización Sintrapulcar por habilitar estos espacios de capacitación que son necesarios para cada uno de ustedes como colaboradores de las diferentes empresas de los diferentes sectores y de dicha manera esclarecer varias dudas que han surgido no solamente este año, sino a través de los diferentes años con respecto a la remuneración de los días 31 de cada mes y específicamente también cuando es año bisiesto. En Colombia directamente se ha considerado que el tema para cálculo de las prestaciones sociales e incluso el pago de los salarios se contempla que el día o que el mes efectivamente tiene 30 días laborales. Al respecto es una consideración y tenemos que tener muy presente que nuestro antiguo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo venían de reglas de antaño, son códigos creados desde el año 50, año 60, que han tenido modificación en el año 90. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, desde el 16 de septiembre de 1958, profirió una sentencia en donde aclaró que para todos los efectos, no solo en materia laboral, sino en temas fiscales, tributarios, comerciales, el mes tenía solamente 30 días, efectuando o precisando que para todos los conceptos se iba a considerar que el mes tenía 30 días. Esta sentencia fue desligada y adicionalmente tratada mediante la sentencia SL 322-97 del 5 de febrero del año 2008, en donde la Corte Suprema de Justicia determinó que corresponde una práctica uniforme en materia laboral, civil, tributaria, determinar que los periodos de 30 días son periodos iguales de 30 días al mes y por lo tanto el año tiene 360 días. Esto, como les he referido, no es una consideración que ha tenido directamente los jueces o pocos magistrados, sino es una consideración de antaño. Eso quiere decir que es una consideración que ha venido incluso desde la promulgación del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conjuntamente con el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, en el Código Sustantivo de Trabajo se prevé o se vislumbra cuando se refiere a la forma de pago del salario, estableciendo lo que se pueden pagar de manera quincenal o de manera mensual, entendiéndose de manera mensual como a los 30 días del mes laboral. Es necesaria hacer esta precisión porque tenemos que contextualizarnos bajo qué temporalidad, bajo qué contextualización y qué percepción se promulgó y se consideró cuántos días tenían laboralmente el mes y de dicha manera cuántos días contemplaban en materia laboral para temas de prestaciones sociales, para temas de liquidación y pagos de salario. Sin embargo, hay una incidencia o una excepción que ha establecido que conceptualmente no existe ningún tipo de norma o jurisprudencia que establezca que efectivamente el día 31 se debe pagar. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en específico de tribunales superiores como del Distrito Judicial de Cali, como el Distrito Judicial de Medellín, que son tribunales mucho más progresistas y son tribunales que amparan derechos de los trabajadores, han estipulado excepciones, porque llegaba la discusión, bueno, perfecto, la ley determina que son 30 días de trabajo. ¿Qué pasa con el día 31? ¿Qué pasa si el día 31 cae un día festivo o un día dominical? Y a su vez, ¿qué pasa con la remuneración del día 31 si en el cómputo de la semana efectivamente yo ya he cumplido para ese momento las 48 horas de trabajo y me sobrepaso del tiempo y laboro horas extras? De manera jocosa, se ha establecido por parte de los tribunales que existe una excepción para la remuneración de los días 31. Y es si en efecto, si el día 31 cae en un dominical o un festivo, sí hay la obligatoriedad del empleador remunerar el recargo dominical o festivo. O si se elabora hora extra, sí hay la obligatoriedad por parte del empleador de remunerar ese trabajo suplementario o extra. Pero no existe la obligatoriedad del empleador de remunerar el salario básico. Más adelante vamos a hablar de ese reproche que hay y esas consideraciones o sentencias cruzadas que genera un tipo de confusión y que estamos nosotros en el deber de entrar a esclarecer todo ese tipo de confusiones que ha habido sobre el tema. Sin embargo,
pues estas son las dos excepciones que ha existido para que ustedes tengan en cuenta que a pesar que el día 31 caiga un día dominical o festivo, o se elabore hora extra, sí existe la obligatoriedad por parte del empleador de remunerar ese recargo por trabajo dominical o festivo y a su vez de remunerar el trabajo suplementario o como considerado como extra. Los reproches a las consideraciones dadas por primero el legislador, por los jueces, por los magistrados e incluso por el mismo Ministerio de Trabajo, inspectores de trabajo, es propiamente eso, esa aplicación regresiva y leonina. Acordémonos, quiero precisarles que con la implementación del Código del Trabajo, la nueva reforma que ya está implementándose y ya entró en vigor, directamente se ha establecido la aplicabilidad de unos principios que propenden a garantizar y a contextualizar y traer a la realidad las relaciones laborales, porque teníamos un Código de Trabajo muy antiguo, muy de antaño, más de 50 años en aplicabilidad y en donde aún a la fecha existen interpretaciones que hasta ahorita el tribunal y las Cortes Supremas de Justicia están desarrollando, como por ejemplo, hablábamos mucho y con Sintrapulcar hemos tenido varias oportunidades de entrar a verificar la debida manera en la que se debía realizar la remuneración de los dominicales. Y realmente fue una interpretación a la norma que solamente se pudo, o que en la empresa se pudo desarrollar hace aproximadamente 2 años. Y hay trabajadores que tienen 20, 30 años de antigüedad y que 20, 30 años de antigüedad venía una remuneración directamente que no correspondía a la interpretación y a la aplicación real de la norma. Entonces, eso es a lo que nos hemos enfrentado. El pronunciamiento de que solamente sean 30 días los que se tienen que remunerar al trabajador, y esa ha sido la acogida de los jueces, de los magistrados y de los inspectores, pues resulta un pronunciamiento sumamente regresivo y leonino. ¿Qué quiere decir leonino? Que afecta realmente o que genera una desventaja al trabajador bajo dichas consideraciones. Y se evidencia a su vez una aplicabilidad ilógica en cuanto a ordenar que en los días 31 sí se realice el pago de los recargos, por trabajo dominical o festivo, del trabajo suplementario, pero no se ordene al empleador realizar el pago del salario básico, de la remuneración básica del día 31. Ahora bien, conforme a lo establecido con anterioridad, incluso desde la misma sentencia ya citadas previamente, se ha establecido que la base para entrar a liquidar efectivamente las prestaciones sociales de los trabajadores son los 30 días al mes y por ende 360 días al año. Y ello pues específicamente mediante la sentencia SL 32-297 del 5 de febrero del 2008 se definió que de ahí que los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y aportes a seguridad social se calculen tomando meses de 30 días. Entonces es ahí donde la jurisprudencia, ni siquiera el legislador, ha estipulado cómo debe ser la manera de remuneración de los trabajadores en cuanto a prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan cuáles son las fórmulas que aplica directamente los empleadores y cualquier sector para entrar a liquidar las prestaciones sociales, pues tenemos que en las cesantías determinan que es los días trabajados por el salario dividido 360 días. Es allí donde al trabajador se le está prácticamente hurtando 5 o 6 días. 5 días por los 365 días al año y cuando el año es bisiesto, 6 días porque son 366 días al año. Lo mismo sucede en los intereses sobre las cesantías. La fórmula es días trabajados por el resultado que me dio en las cesantías por el 0.12 cuando el pago de los intereses a las cesantías es oportuno o el 0.24 cuando el pago se da por fuera del término establecido por la legislación y a su vez determinamos que es 360 por tener los 360 días al año. Las vacaciones, exactamente lo mismo sucede, días de trabajo por salario, acá el salario, los que vengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes no tienen derecho en que las vacaciones sea incluido el auxilio de transporte. Y 720 días. ¿Por qué 720 días? Porque es la sumatoria de 360 días por 2, al tener en cuenta que las vacaciones se causan después del primer año efectivamente laborado. Y las primas de servicio es exactamente la misma fórmula de las cesantías, días de trabajados por salario
encontrándonos otra vez que son 360 días los que considera la legislación que se debe entrar a remunerar a los trabajadores, con la diferenciación que las primas de servicio se pagan 30 de junio máximo y la otra porción 20 de diciembre máximo de cada anualidad. En los casos, hemos encontrado bajo la oficina que nosotros representamos varios estudios que se han realizado directamente, casos en los que sí se remuneran, varias empresas del sector sí remuneran los días 31. Y una de ellas, para no ir muy lejos, es el tema de cuando se pacta convencionalmente el deber de remunerar el día 31. Entonces, efectivamente, ¿qué ha dicho el legislador? Por legislación no existe la obligatoriedad, pero sí que sí pueden hacer los trabajadores. Presentarlo en un pliego de peticiones, negociarlo, llegar a un acuerdo con la empresa y al existir convención hay fuente normativa en donde se obliga al empleador a realizar el pago de los días 31. Otro de los casos que hemos vislumbrado en el sector, cuando se ha establecido la obligación de remunerar los días 31 desde la firma del contrato. Hay empleadores que no menoscaban los derechos de los trabajadores y son conscientes de manera efectiva el deber que tienen de remunerar esos 5 o 6 días faltantes al año, y desde la redacción del contrato pone obligación del empleador. El empleador tendrá como obligación remunerar los días 31 conforme la remuneración básica correspondiente. Desde allí se establece una obligación para las partes y una ley que se debe aplicar para las partes. La otra es del sector público, específicamente los empleados públicos, que ellos sí tienen una legislación especial en donde se llega a determinar y por acuerdo propiamente con el Estado se entró a aplicar la obligatoriedad de remunerar los días 31. Entonces ahí existe una aplicabilidad inequitativa, porque el hecho de que sea sector público no quiere decir que exista una razón jurídica válida para existir una remuneración diferencial a los trabajadores reglados por el Código Sustantivo del Trabajo. Y otro aspecto que se ha vislumbrado en unas empresas del sector, específicamente en la fabricación de vidrios y envases, es cuando existe la remuneración de manera semanal. Cuando existe la remuneración de manera semanal, efectivamente se entra a remunerar los días 31 y en ese caso no existe una diferenciación o un menoscabo del derecho de los trabajadores. Ahora bien, se ha establecido que la liquidación y los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos laborales, efectivamente, conforme el pronunciamiento de la Corte, de los tribunales, del legislador y adicionalmente de los inspectores de trabajo y el Ministerio de Trabajo por medio de sus resoluciones, es que se debe liquidar 30 días al mes, indistintamente si el mes tiene 28 días o si el mes tiene 31 días, lo claro es que tiene que liquidarse conforme los 30 días. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar que a partir del año pasado existe una interpretación y un cambio de lineamiento jurisprudencial que nos da la viabilidad a estos discursos que hemos tenido los abogados que representamos a los trabajadores en dar una aplicabilidad y una interpretación totalmente diferente para no menoscabar los derechos de los trabajadores. Y este es el lineamiento jurisprudencial. Esta sentencia se ha vuelto una sentencia muy clave para el tema de cálculo de las semanas efectivamente laboradas por los trabajadores, y es la sentencia SL 138 del año 2024. Es una sentencia hito en materia pensional, una sentencia que modificó la forma de contabilizar, de analizar los días y semanas efectivamente elaboradas por los trabajadores. Previamente se tenía la consideración de que solamente se tenían que tener 30 días laborales al año y por tanto solamente 360 días efectivamente elaboradas por los trabajadores. Pero mediante esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia determinó que establecer ello generaría un menoscabo y una aplicabilidad regresiva de la norma, pues claro es que el trabajador efectivamente estaba laborando 365 días al año o 366 días al año cuando el año era bisiesto. Y menoscabar esos 5 o 6 días estaba generando que muchos de los afiliados, que alrededor de los 30 años laborados, lograran completar las 150 semanas que les hacía falta o 60 semanas que les hacía falta. Y en razón de ello, el cálculo debía considerarse bajo los 365 días al año o 366 días al año, porque efectivamente se elabora. Esta consideración que ha dado la Corte Suprema de Justicia ha resultado una fuente normativa muy relevante para nosotros y en específico directamente para varios temas.
directamente como por ejemplo cuando se habla de la remuneración de los días 31. Hay sectores o hay jueces que han acogido este pronunciamiento a pesar de que es en tema pensional para entrar a dirimir y entrar a definir. Efectivamente, si yo le considero al trabajador los 365 días al año, no hay razón jurídica alguna para que yo trate de manera inequitativa la remuneración del salario que debe darse el día 31. Y esta por eso ha sido la sentencia Ito en el tema de cuántos días efectivamente al año se le deben remunerar al trabajador. En uno de los apartes establece esto la Corte Suprema de Justicia y que es muy importante y que ha sido uno de los apartes tomados por varios jueces y magistrados. Y es el tema de, en suma, para la facturación y pago de los aportes cotizados son 30 días que tiene la obligatoriedad del trabajador para realizar el pago por cada periodo. Pero como la cotización cubre todos los días del periodo del trabajo cubierto por el salario o ingreso asegurado, durante el cual además el afiliado estaba expuesto a los riesgos de cobertura, se impone entender que los periodos, semana, mes o año, se contabilizan en días calendario para poder establecer el número de semanas cotizadas para de esa forma hacer el cálculo pertinente al reconocimiento de prestaciones al sistema. Entonces, claro es que si bien existe hasta el momento la obligatoriedad de que el empleador solamente realice en temas de cotización, la cotización sobre los 30 días no tiene que menoscabarse el derecho del afiliado. Bajo ese silogismo o ese mismo análisis, claro es que si el trabajador efectivamente labora durante los 365 días al año, incorporando a ello los días 31, no existe razón lógica alguna para que al trabajador se le hurte la remuneración básica de ese día 31, porque claro es que lo está trabajando, que está ejecutando su fuerza de trabajo. Hay abogados que se han visto en el sector y que ahorita es muy popular nosotros como abogados realizar algún tipo de video explicando este tipo de circunstancias, pero se torna un poco tosco la respuesta que yo he visto de varios colegas y es el tema de que ellos han referido. Oiga, pero es que usted cuando trabaja el día 28 no le están descontando los 2 días de trabajo. No, pues gracias. Ese no es el fundamento que se debe dar, porque claro es que si hacemos el comparativo, que no les descuenten a ustedes esos 2 días, pero les están hurtando 4 días. 4 días que sirven como base para la remuneración básica de ustedes conforme el salario pactado con la empresa. Adicionalmente son 4 días o 5 o 6 días que les sirven a ustedes para realizar la liquidación de las prestaciones sociales. Nótese cómo con las fórmulas la base son 360 días, no 365 días. Entonces son 5 días que están dejando de vengar ustedes como trabajadores para el tema de prestaciones sociales, vacaciones, indemnización y a su vez para el tema de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Claro que en este tema ya existe un pronunciamiento en donde ustedes como trabajadores están plenamente cubiertos, pero es una sentencia Ito, es una sentencia que fue promulgada en el año 2024 y que como todas las entidades estatales y de seguridad social no las están aplicando, sino hacen a los trabajadores y a los afiliados acudir a esta demanda. Esperamos 3-4 años para que nos ratifiquen la aplicabilidad de este precepto normativo. Entonces es algo que ha pasado año tras año y que realmente hasta el año pasado tenemos una sentencia de donde agarrarnos para efectuar y considerar y alegar el pago debido los días 31. Nosotros como oficina hemos argumentado en varios procesos la aplicabilidad de los principios que vienen de antaño, los principios que han sido incorporados por la OIT y que ahorita dentro de la redacción propiamente de la reforma laboral quedaron plasmados e incorporados dentro del Código del Trabajo. Y uno de ellos es la aplicabilidad de la condición más beneficiosa. El principio de la condición más beneficiosa, como ustedes lo pueden leer, es que es cuando existen varios preceptos normativos, varias consideraciones o interpretaciones normativas, se le debe dar aplicabilidad a aquella a la cual beneficie más al trabajador. ¿Por qué aquella la que beneficie más al trabajador? Porque independientemente que varios abogados, jueces o magistrados tilden como frase de cajón de que el trabajador es la parte más débil de la relación, es así. Es así porque ustedes como trabajadores no tienen la disposición, no tienen la fuerza ni el poder decisivo de entrar a decir no, remunéreme a mí, sino es a través directamente del trabajo sindical mediante la presentación de pliegos de peticiones como una organización o como la representación de los trabajadores va tomando fuerza.
pero aún así todas las interpretaciones dadas incluso dentro de la convención colectiva con aplicabilidad de este principio de la aplicación de la condición más beneficiosa, se ha logrado que a los trabajadores en algunos sectores se les pague los días 31. Hay empresas que no desconocen el derecho que ustedes tienen como trabajadores y en algunos sectores los pagan como bonificación al final de año, bonificación de los días 31. Se remuneran los días faltantes, pero en estricto sentido, de una u otra manera también se está engañando al trabajador, porque al pagarlo como bonificación lo establecen como bonificación no salarial, entonces igualmente no tiene impacto para liquidar prestaciones sociales ni hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Entonces existe una pequeña remuneración, pero no la total que debería haber para retribuir el trabajo efectivamente realizado los días 31. Las propuestas que ha realizado en varios de los procesos y nuestra función propiamente como abogados es cambiar, decirle a la Corte, oiga, por favor, considere bien, analice bien y denos buenas reglas para poder tener una relación armónica y descongestionar el sistema. Y directamente esas propuestas es por medio de los procesos judiciales, bajo este precepto normativo y teniendo en cuenta las sentencias que ya ha emitido la Corte Suprema de Justicia en tema pensional, que arraigada esa del año 2024 tenemos por lo menos unas 70 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de Cundinamarca, en donde han aplicado esa sentencia, pues corresponde acoplar esa sentencia bajo el principio de la condición más beneficiosa al tema de la remuneración de los días 31. Si los 31 son base para contabilizar y acceder a mi pensión de vejez, invalidez o muerte, claro es que esos días 31 también tienen que ser base para que a mí me remuneren la remuneración básica, no solamente bajo la excepción de que si cae el día dominical o festivo, solo me remuneren ese recargo extra o festivo, sino que también me den la remuneración básica contemplada dentro de la relación laboral. Y solo, pues, lastimosamente solamente desde las presentaciones de las demandas podemos entrar directamente a realizar ese tipo de cambio conceptual y de análisis e interpretación normativa y jurisprudencial por parte de los jueces, tribunales, consejeros de Estado y magistrados indistintamente. Este es un tema que muchos han dicho, ya la normatividad es clara, pero acá no hay nada claro. Acá, si ustedes vislumbran, la concepción de los 30 días vino de un pronunciamiento jurisprudencial de 1958, reglado en el año 2008. Entonces son lineamientos jurisprudenciales que pueden cambiar y que nuestro deber directamente como abogados y ustedes como trabajadores es hacerle ver a las Cortes Supremas de Justicia, oiga, usted en el 58 dispuso que eran 30 días, pero mire la realidad laboral, no es que como nosotros laboremos como en el 58, que eran turnos rotativos efectivamente, pero la mayoría de trabajadores descansaban los días dominicales o festivos, sino la realidad laboral ahorita es totalmente diferente, donde prácticamente a todos los colaboradores se les ha dicho, usted debe tener un horario de disponibilidad. Si yo lo quiero llamar a usted a trabajar los días 31, si caen domingos o festivos, realmente la remuneración no está siendo la correspondiente. Y la realidad jurídica de interpretación de la normatividad tiene que darse en favor del trabajador. ¿En qué sentido? En que si se remunera, reitero, las extras o el trabajo suplementario o los recargos, no hay razón jurídica o lógica alguna para que sí se remunere lo extra, pero lo básico no. Si se remunera lo extra, remunéreme lo básico, por favor. Y en ese orden de ideas, esa ha sido la postura por parte de la oficina, que lo hemos llevado durante varios procesos, que los procesos más que todo han sido de Medellín, hay jueces que nos dan la razón, hay jueces que no, pero esto sí o sí tiene que llegar ante la Corte Suprema de Justicia para que sea el ente de cierre, es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes nos definan ya las reglas y nos digan, en efecto, si mediante la sentencia del año 2024 yo establecí que son 365 días, a pesar de que en el 58 establecimos que eran 30 días de trabajo al año, claro es que la realidad jurídica, la realidad de los hechos, la realidad laboral, me conlleva efectivamente a determinar que en efecto no son 360 días al año, sino en efecto son 365 días al año. Desde el momento en que logremos cambiar el chip de que se deben remunerar los días 31
Indistintamente ello genera un impacto en que ahora las prestaciones sociales no se van a calcular solamente sobre los 360 días, sino directamente sobre los 365 días si el año es normal o 366 días si es bisiesto. Este es una pequeña capacitación que les damos a todos ustedes a lo que nos vemos enfrentados. Nosotros siempre hemos sido transparentes y ahorita la única forma de cogernos es directamente entrando a demandar y entrando a cambiar esa concepción de lineamiento jurisprudencial. El sector trabajador también se puede coger de lineamientos jurisprudenciales y de aplicación de los principios rectores de la relación laboral que son incorporados incluso en el nuevo Código de Trabajo. Y la aplicabilidad de esos principios rectores que fueron también reglados por la OIT, pues hay altas expectativas de poder cambiar esa interpretación que se daba desde la antigüedad. Y ¿se puede realizar? Sí, se puede realizar el cambio en la interpretación normativa. La sentencia del año 2024, desde la promulgación de la ley 100 del año de 1993, tenían esa consideración de que son 360 días al año, incluso desde el decreto 758 de 1990 y normas anteriores en temas pensionales. Solamente hasta la actualidad, estamos diciendo desde el año 90, solamente hasta la actualidad, es decir, más de 30 años con posterioridad, la Corte definió que son 365 días al año. Entonces, la justicia y la interpretación es totalmente dinámica y lo que nosotros tenemos que hacer es desde la actualidad dar una interpretación realista aplicada a las condiciones reales de los trabajadores y no una interpretación de antaño regresiva y que directamente estaba dirigida a proteger al sector empleado, más que nada. Acá, con las políticas progresistas que ha dado el gobierno, lo realmente importante es darle aplicabilidad al cambio de la interpretación normativa, jurídica y jurisprudencial que determina en estos sectores. Más que una pregunta, como un comentario. Por allá en los años 90 yo trabajé en una empresa donde nos pagaban con las 120 horas. Después de las 120 horas, pues todo era extra, ¿no? Todo era extra, incluyendo los lunes, los días 31, perdón. Entonces, pues con este método que utilizaba esta empresa, pues nunca se nos perdían los días 31, inclusive cuando los trabajábamos, como les digo, pues nos los pagaban, era como extras. Entonces, según eso, era voluntad de la empresa, no era una ley que lo regulara así, sino que era voluntad de la empresa. ¿O qué, doctora? Gracias. Sí, eso directamente, don Rolando, era una voluntad de la empresa, lo que yo le establecía o lo que les decía a ustedes. Muchas empresas del sector han determinado, efectivamente me están laborando a mí, yo no le puedo entrar a menoscabar los días 31, pero hay empresas que dicen, no, yo me apego a lo que dice la norma y la norma establece que no deben ser los 31 días, por lo cuanto yo a usted o le remunero los 15 días o los 30 días y pare de contar. Entonces ya eso es más una disposición o una directriz propiamente del empleador que no quiere menoscabar los derechos de los trabajadores. Y nótese que, por ejemplo, acá en el chat de la conversación verifico que el señor John Chauta establece: en Cerámica San Lorenzo tenemos pagos de los días 31, pero está por convención colectiva. Y es ahí donde existe la normatividad, pero producto de un acuerdo entre las partes y producto de un pliego de peticiones. Entonces, acá en este caso de Cerámica San Lorenzo, sí existe ley, pero por medio de la convención colectiva. Y eso depende del dinamismo de cada una de las empresas. Nosotros, digamos, a nosotros no nos pagan cada 30 días, sino nos pagan los días 31 y en febrero los días que hacen, o sea, nos pagan en febrero, nos descuentan los 2 días, pero pues nos pagan normal los días 31. No sé si eso está bien o cómo es ahí. No, ellos tampoco están habilitados a que, por ejemplo, si el mes solamente tiene 28 días, entrar a descontarle los 2 días restantes, porque eso sí es claro y la normatividad y la jurisprudencia es clara en ese tema, y es: si solo tiene 28 días, usted tiene la obligatoriedad de remunerarle los 30 días.
Y ahí pues también se puede aplicar la sentencia que ha definido la Corte. Indistintamente de los días que tenga el mes, se deben pagar los 30 días. Ya si el empleador decide pagar el día 31, perfecto, lo está haciendo bien. Pero si solo tiene 28 días, descuento esos 2 días restantes, ahí sí hay un actuar ilegal por parte del empleador. No puede entrar a descontar eso. Nosotros acá en la sesional está conformada por 4 empresas y en una empresa llamada Prodispel, a ellos les pagaban los días 31. De un momento a otro no se los volvieron a pagar. Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer allí? Porque pues la empresa pues tomó la arbitrariedad de que no les vuelva a pagar el día 31 ya, cuando a ellos anteriormente sí se los pagaban. Digamos que ahí cuando hay una conducta por parte del empleador que venía realizando un pago de los días 31 y posteriormente lo trunca, ahí sí hay posibilidad de reclamar, porque no hay razón jurídica legal alguna para que se menoscabe esa remuneración. Recordemos en este punto que si bien no estaba en la obligación de realizar el pago de manera legal y jurisprudencial, conforme el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo anterior, se establecía que todo pago que realizara el empleador de manera habitual y que estuviera dirigido directamente a remunerar la labor del trabajador es factor constitutivo de salario y por ende no lo puede entrar a quitar de manera sorpresiva porque menoscaba la remuneración básica del trabajador. En dicho sentido, al existir un pago habitual de los días 31, el empleador no puede quitarlo de manera sorpresiva y abrupta. Tuvo que haber llegado a una conciliación con cada trabajador y decir, vea, ya no lo vamos a pagar, de manera o para compensación de ello vamos a reconocer una bonificación no constitutiva de salario de esta manera y ustedes debieron haberlo aceptado. En ese caso, sí hay lugar a entrar a demandar porque había un pago habitual directamente que conforme el 127 es factor constitutivo del salario y en razón de ello no debió haberse quitado de manera coactiva y unilateral. Tú hablas o nos dijiste que había una sentencia en el 2024, en el momento de pronto que se inicia una reclamación, siendo 2025, ¿se reconocería retroactividad en años anteriores a la sentencia de 2024? ¿Se aplicaría a los 3 últimos años? Se aplicaría igualmente a los 3 últimos años. El hecho de que haya un cambio jurisprudencial quedaría bala que no se pague, de pronto intereses moratorios, pero en el caso de ustedes que están activos, los intereses moratorios no son procedentes o la indemnización por falta de pago no es procedente. ¿Por qué? Porque esa indemnización prevista en el artículo 65 solamente es viable o procede cuando la relación laboral ha terminado. En el caso de ustedes, todos están activos y lo único que procedería sería la indexación y aún así los 3 años de retroactividad. O sea, hay las personas que han sido despedidas de las empresas, si está el término de los 3 años, podían iniciar reclamaciones y a ellos sí les aplicaría los intereses moratorios. Sí, señor, la indemnización por falta de pago. En relación a las cotizaciones de tema de pensión, ¿también se aplicaría solamente los 3 últimos años? ¿O? Lo que pasa es que ahí sí es distinto, porque ahí mediante la sentencia no se obligó al empleador a modificar el tema de la cotización, sino se obligó al sistema a contabilizar los 365 días. Entonces ahí es el vilo de qué va a estar, cómo Colpensiones va, o las administradoras, pero en este momento Colpensiones, que es la que mayor número de afiliados tiene, cómo va a actuar, si va a iniciar cobros coactivos frente a los empleadores o cómo se va a hacer, porque hasta el momento la sentencia dice, calculemos los 365 o 366 días al año, pero no impone ninguna obligatoriedad de realizar el recobro al empleador. Y en ese sentido, pues ya nos trastocamos o nos adentramos en otro tema que es directamente la afectación a la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, porque ahí se está grabando al rubro público y no se está grabando a quien debería grabarse, que es al empleador. Entonces ahí sí existiría discusión y hasta que no se resuelva eso por vía jurisprudencial, hasta ese momento el empleador no tiene la obligatoriedad de realizar ese aporte. Teniendo en cuenta eso, digamos, en la vida laboral de un trabajador o una trabajadora que laboró 30 años, hablamos más o menos de 150 semanas, que se dejan de, 150 días que se dejan de cotizar durante su vida laboral, ¿sí? Exactamente. En un escenario de reclamación, digamos, como tal, ¿qué se reclamaría en relación a esos pagos de los 31? ¿Es un tema pensional?
y un tema de los 3 últimos años dejados de pagar de los días, ¿sí? El tema pensional no, porque acá no nos da la viabilidad. Lo único que tendría impacto sería en tema laboral, remuneración de salarios, remuneración de prestaciones sociales en cuanto a la reliquidación. Pero aportes a seguridad social se trastoca, se habla ya directamente, pero es consideración del juez o los magistrados dar la viabilidad de realizar ese reaporte. Y en caso de que se lograra ese reporte, ¿sería solamente los 3 últimos años o durante toda la vida laboral? Toda la vida laboral, porque los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones nunca prescriben. Pero entonces la sentencia de la que tú hablabas de las semanas, que se debía tomar no de 360 sino 65. De 365. Es lo que yo le decía a usted. La norma o lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, es decir, tenemos que tomar los 365 días, pero ahí no impone al empleador a realizar una reliquidación en sus cotizaciones, sino dice eso lo asume directamente el sistema mediante sus administradoras. Y es ahí pues donde existe el otro tema de la afectación económica a la sostenibilidad financiera del sistema pensional. ¿Y cómo va a actuar Colpensiones? Si Colpensiones se va a arriesgar o las administradoras se van a arriesgar a demandar a los empleadores y solicitar ese reaporte, ¿cómo van a definir eso los jueces? Entonces todo eso se va a llevar es directamente por línea jurisprudencial. Hoy en día no hay nada pues verídico en cuanto a ese tema todavía. No, lo único que nos podemos coger es de esa sentencia la consideración en cuanto ustedes trabajan. Si trabajan los 365 días tienen que tener la consideración, y bajo esa interpretación y la aplicabilidad de la condición más beneficiosa solicitar la remuneración efectiva a los días 31. Y adicionalmente por lo menos es que nosotros digamos que en un tiempo nos los pagaban. Nos pagaban esos porque nos pagaban quincenal, pero de un momento a otro cambiaron el pago a quincenal. Pues digamos que en teoría nos dejaron de pagar. Ahí ese cambio también fue después de como 6 años de estar trabajando. Entonces digamos que ahí está sería la demanda se puede hacer, pero simplemente por lo que tú dices, los 3 años. Los 3 años, sí señor, porque ya está el fenómeno de la prescripción. Lo mismo cuando ustedes elevaron demanda de los dominicales. Lo primero que hace como uno como abogado del empleador o de la parte demandada es formular la excepción de prescripción, porque si no la formulo, sí me aplica la prescripción, sí me aplica todo el pago. Si la formulo, solamente me obligan los 3 últimos años desde la última reclamación realizada o desde la presentación de la demanda, si no hay reclamación. Doctora, usted dice que jurídicamente no hay una ley para cobrar estos días 31. Entonces, ¿con qué argumento se hace una demanda en caso que uno quiera reclamar los últimos 3 años de los días 31? De los lineamientos jurisprudenciales, don Rolando, era lo que establecía. No hay norma jurídica alguna que establezca en tema laboral que en efecto no tiene que remunerarse los días 31, porque el legislador no se estableció eso. Fue a partir de una concepción normativa que se determinó que en materia civil, laboral y fiscal el mes tenía solamente 30 días. Bajo ese precepto y teniendo en cuenta que la noción o el derecho o la obligación del pago de los días, no obligación de pago de los días 31 nació de una jurisprudencia, la misma se puede modificar mediante derechos constitucionales, como por ejemplo la implementación de los principios por parte de la OIT, la implementación de las nuevas jurisprudencias que nos pueden llevar a una interpretación en temas de remuneración básica en favor de los trabajadores. Entonces no existe ley que obligue a pagar el día 31, pero tampoco existe ley, jurídicamente no existe ningún tipo de legislación que diga que solamente el empleador debe pagar los 30 días. Todos son lineamientos jurisprudenciales que se pueden cambiar, que son variantes. Y bajo ese precepto, bajo la aplicabilidad de principios, se puede entrar a instaurar ese tipo de demandas. Tendré una pregunta. En caso de reclamación, digamos tú como profesional del derecho, ¿qué documentos requerirías para iniciar una reclamación de un trabajador? Los desprendibles de nómina de los últimos 30 días se solicitarían.
Y por ejemplo, las empresas donde me dicen es que anteriormente nos lo pagaban y después nos lo dejaron de pagar, esos desprendibles para realizar la comparatividad de eso y nada más. ¿De los últimos 30 días o de los últimos 3 De los últimos 3 años. 3 años. 3 años. Bueno, lo que también tú decías que cuando de pronto uno la puede tener en la convención, nosotros tenemos en la convención unos días, pero se presenta como una bonificación extralegal, pero en ningún lado dice que se remunere por los días 31. Es lo que les decía, entonces está como bonificación extralegal y ello no es factor no constitutivo de salario. Hay empresas donde convencionalmente se dice, oiga, se deberá remunerar al trabajador los días 31 que efectivamente labore en su nómina correspondiente. Factor constitutivo de salario. En ese precepto normativo ya existe ley. Sí, me refería a, digamos, bueno, ¿qué pasa si la empresa dice en algún momento, no, pero es que yo les estoy pagando ahí? Pero de todas formas, por ser bonificación, lo que tú decías, no es constitutivo de salario. Es indistinto, porque es que el querer del trabajador es que esos días 31 tengan impacto salarial, impacto prestacional y de seguridad social. La bonificación no tiene ese impacto. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Esa demanda se puede hacer, tiene que ser individual por temas económicos o se puede hacer de forma grupal. ¿Cómo se manejaría ese tipo de demanda? Ese tipo de demanda se puede elevar de manera grupal. A cada uno le va a dar su fallo, pero puede elevarse de manera grupal para disminuir los costos. No tiene ningún tipo de injerencia. De manera, digamos, colectiva, en las organizaciones que no tengan, digamos, ahorita escenarios de negociación, ¿qué recomendarías tú que podía hacer la organización sindical? Lo único es tratar de tener algunos espacios como de diálogo, de pronto pasar las solicitudes, llamándolos directamente a generar un acuerdo para realizar esos pagos y evitarse los litigios. Obviamente, muchas empresas van a estar dispuestos a diálogo y otras empresas van a decir, no, yo prefiero arriesgarme hasta que usted me dé un fallo. Eso también, como lo he dicho, eso depende del asesoramiento jurídico que tenga cada empresa, porque pues hay abogados que decimos, no, sentémonos a negociar directamente, podemos escucharlos, miremos cuánto nos genera impacto, podemos entrar a remunerarles eso, realmente efectivamente nos están laborando los 31, paguemos el, pero hay otros que dicen, no, si el juez lo dice, perfecto, lo damos, si el juez no lo dice, perdió. Entonces depende, yo propondría mesas de diálogo. Cuando hablamos de diálogo, sería para iniciar pues la reclamación un derecho de petición a la empresa o qué, o cómo iniciaríamos ese proceso. Depende de la actitud de cada organización sindical. Hay organizaciones sindicales que, por ejemplo, establece una comunicación, vea empresa del sector productos familia, tenemos una inconformidad manifestada por el grupo de trabajadores en cuanto a la remuneración del día 31. Les proponemos formular una mesa de diálogo para tal día donde ustedes puedan escucharnos, nosotros manifestar nuestras inconformidades. Como hay otras organizaciones sindicales que dicen, yo con mesa de diálogo no me voy a enfrentar porque ellos a uno le dan 2, 3 vueltas o por ejemplo, lo que le comienzan a hablar de otras cosas. Yo prefiero elevar un derecho de petición bien estructurado donde se diga por qué estoy solicitando esto y que ellos me lo respondan de manera escrita. Cualquiera de las dos vías es totalmente viable. Okay. De pronto, para claridad un poco, cuando tú hablas de factor prestacional, digamos para claridad de los asistentes, ¿a qué te refieres con factor prestacional? O sea, los días no solamente son esos 5 o 6 días salarios, sino tiene un impacto prestacional. Sí. ¿Y eso de cuánto, digamos, sería para un ejemplo, digamos, de mayor entendimiento? Digamos, por ejemplo, si yo no solamente hablo que esos 5 o 6 días deben entrar a remunerárselos si se genera la reliquidación de esos 5 o 6 días, sino que a su vez esos 5 o 6 días sirven como base para que al trabajador se le tenga que pagar esos 5 o 6 días de cesantías, vacaciones, primas de servicios y también intereses sobre las cesantías. También generaría, y solo solicitaríamos hacer una reliquidación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Salud y riesgos laborales, a ustedes no les sirve para nada que solicitemos eso, entonces vamos con lo puntual que les serviría, que sería pensiones y factor prestacional. Para un ejemplo, entonces, era lo que yo les establecía en la diapositiva.
¿Puedo coger ese? Sí. La fórmula, por ejemplo, de las cesantías es directamente salario por días trabajados dividido 360. Si ya mediante la demanda logramos que no sean los 360 días, sino se calculan sobre los 365 días y acá están sobre los 365 días los días trabajados, pues directamente genera un aumento de remuneración de estos 5 días que me estaban dejando de cancelar a cada uno de los trabajadores. ¿Listo? Eso es lo que se entra a beneficiar en cada uno. Lo mismo sucede con las vacaciones entrarían, ya no serían los 720 días, sino serían 730 días, porque ya cada año tendría 365 días, y si es bisiesto tendría 732 días, la base del tema de liquidación. Entonces eso sería lo que entraría a ganar cada uno de los trabajadores. Pero si se entra a demandar, ¿eso también se vería como retroactivo? Sí, claro, 3 años hacia atrás. 3 años, todo lo que es cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicio, reliquidación de vacaciones, salario, 3 años hacia atrás. Lo que es aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, toda la vida laboral.